Bueno, vamos a demostrar las propiedades de la transformada de Laplace. Estas propiedades ya han sido trabajadas debidamente en la teoría, sin haberlas demostrado, y en la práctica, por supuesto. Propiedad de linealidad. Bueno, esta propiedad es inherente al operador de Laplace, es un operador lineal, por ende se acepta sin tener que probar nada. Por el hecho de ser un operador lineal, como lo es el límite, la sumatoria, la integral indefinida y definida, el operador derivación, el operador nabla o hamiltoniano, que genera el gradiente, bueno, es un operador lineal. Listo. Vamos a la propiedad de traslación. Vamos a recordar lo que dice esa propiedad. Si yo tengo f de t es tal que la transformada de f de t es igual a una f grande dependiente de s, entonces la función e a la a por t por f de t también es L transformable y resulta que su transformada es la traslación de la función f en s menos a. Se produce una traslación. Como esa traslación que uno hacía cuando hacía corrimiento de funciones. La prueba es muy simple. Parto de esto. Aplico la definición de transformada. Y en el núcleo sustituyo por la función e a la a por t por f de t. Acá aplico producto de potencias de igual base. Extraigo factor común t. Y dentro de este paréntesis extraigo factor común menos. Me queda s menos a. Si se observa, esto no es otra cosa que la definición de Laplace, pero en lugar de tener s de parámetro, ¿qué tenemos? S menos a. Por lo tanto, la transformada, que es una f de s, en este caso, como eso está sustituido por s menos a, es f evaluado en s menos a. Muy simple la prueba. Vamos entonces ahora a la propiedad denominada derivada de la transformada. Recordamos lo que dice, sea f de t tal que la transformada de f de t es igual a f de s. Entonces t a la n por f de t es L transformable y resulta que la transformada de t a la n por f de t es menos 1 a la n por la derivada enésima de f de s respecto de s n veces, con n natural. La idea consiste en lo siguiente. Partimos del hecho de derivar la transformada. Entonces, la derivada enésima de f respecto de s n veces, aplico el operador derivación, ¿sí? Y como función escribo la definición de transformada de Laplace como integral impropia. Este operador puede salir o entrar en la integral, el operador derivada. Entonces, perfectamente puedo decir que esto es la integral de la derivada enésima de e a la menos st por f de t. Bueno, vamos a calcularlo eso. La derivada primera de e a la menos st por f de t, es decir, recordemos que estamos derivando respecto de s, por ende f de t es constante. Entonces es e a la menos st, que queda igual, por la derivada de menos st respecto de s, es menos t. Esto permanece constante. Si vuelvo a derivar por segunda vez, esto permanece constante, menos t por f de t, y la derivada de esto es e a la menos st por menos t. Si emprolijamos esto, me queda e a la menos st por t cuadrado por f de t. Si derivamos por tercera vez, esto va a permanecer constante y esto se va a derivar nuevamente por la derivada de lo de arriba, que es menos t. Me queda menos e a la menos st por t cubo por f de t. Se puede inducir, observen, derivada primera impar, negativo. Segunda par, positivo. Derivada tercera, impar, negativo. T a la 1, derivada primera. T a la 2, derivada segunda. T a la 3, derivada tercera. Podemos inducir la ley. Es menos 1 a la n por e a la menos st por t a la n por f de t.
aceptamos, o sea, no validamos esta ley que usualmente se debería validar por el principio de inducción. Por ende, dentro de la integral nos va a quedar menos 1 a la n por e a la menos st por f de t. Este menos 1 a la n lo saco fuera de la integral. Me quedó esta integral impropia que, si observamos, tiene básico, que tiene toda transformada de Laplace, e a la menos st, y esto es el núcleo. O sea que esta es la transformada de ¿quién? ¿Cuál sería la función núcleo? La función a transformar t a la n por f de t. Por lo tanto, la derivada enésima me quedó menos 1 a la n por la transformada de t a la n por f de t. Si multiplico en ambos miembros por menos 1 a la n, me queda menos 1 a la n por la derivada enésima de f respecto de s n veces, igual a menos 1 a la 2n por la transformada de t a la n por f de t. Pero esto es la potencia par de menos 1, es 1. Por lo tanto, nos quedó lo que buscábamos probar. Nos vamos ahora a la transformada de la derivada. Que lo que vamos a probar es el caso particular. La transformada de la derivada, primera, dice que es igual a s por f grande de s menos f de 0. Entonces partimos de plantear la transformada de la derivada primera, que es la integral impropia de a a la menos st por la derivada de f respecto de t por la diferencial t. Lo que hacemos es integrar esto por partes. Recuerdan que para integrar por partes había una función a derivar y una a integrar. La función a derivar la elegimos a la exponencial y a la derivada de f respecto de t a la función a integrar. Entonces, la diferencial de u es la derivada de esto, e a la menos st por menos s, y acá, bueno, acá no aparece, pero habría que poner, esto está derivado, nosotros derivamos respecto de t, diferencial t. Eso no está puesto allí. Esto cuando integramos, la integral del diferencial de b es b y la integral de la derivada de f respecto de t es f de t. Propiedad básica que relaciona integración y derivación. Entonces, ¿qué hacemos? Ojo que esta integral por partes a la vez es una integral impropia. Es esto por esto, u por b, e a la menos st por f de t, entre 0 e infinito, menos la integral de esto, entre 0 e infinito, menos s por e a la menos st por f de t. Bueno, esta es la parte clave que nos tenemos que detener. Bueno, quedamos en esta parte. Esta es la parte clave de la prueba. Escribimos. Esto es un límite. Es el límite cuando z tiende a infinito de e, en realidad no z porque ya cambiamos, cuando t tiende a infinito, perdón, de, porque el extremo superior es un límite. No es que sustituyo en infinito, es un límite menos la misma función evaluada en 0, es decir, e elevado a la menos s por 0 por f de 0. Más s en realidad lo voy a escribir tal cual, pero ya voy a poner, lo voy a escribir así tal cual,
yo le voy a poner S, por todo como está. Bueno, está correcto que yo saque este S fuera porque es constante, ya que la integral depende de t. ¿Qué ocurre con esto? Esto es 1, directamente. En realidad, a ver, esto es 1. Esto es igual a 1, pero esto es igual a f de 0, por lo tanto todo es igual a f de 0. Pero ¿qué ocurre acá? Para S positivo, ¿a cuánto tiende esto? Tiende a 0, si S es positivo. Y esto no sabemos. Eso no lo sabemos a cuánto tiende. Entonces, corremos riesgos. Porque podría tender, si tendiera a 0, no hay problema. Pero si tendiera a infinito sería una indeterminación. Entonces, lo que suponemos, acá es un paso fundamental, suponemos que la función f es asintótica cuando t tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa? ¿A cuánto tiende? A 0. Esta suposición es clave. Por lo tanto, este producto, ¿a cuánto tiende? A 0. Esto es constante frente al límite y esto tiende a 0. Pero recuerden que esto es fundamental porque si yo no supongo la asintoticidad de f, no puedo llegar al objetivo. Mientras que esta integral, ¿qué es? Es la transformada de Laplace. Eso es f grande dependiente de S. Por lo tanto, observen que llegamos al objetivo. Y el objetivo es que esto es igual a S por f grande de S menos f de 0. Y ahí está probada la transformada de la derivada primera. Pero es clave hacer esta hipótesis que puede ser en el momento o puede ser previa. Bueno, vamos a la derivada de la transformada segunda, que es un caso particular también. No probamos el caso general. Tenemos que probar que la transformada de la derivada segunda es s cuadrado por f grande de S menos S por f de 0 menos f' de 0. Entonces, integramos nuevamente por partes. Elegimos para derivar e a la menos st. Para integrar la derivada segunda de f respecto de t dos veces. La derivada de esto es e a la menos st por menos s. Faltaría acá escribir diferencial t. Mientras que, si la diferencial de b es la derivada segunda, b, si integro este, y la derivada segunda es la derivada primera. Aplico partes. Este por este, pero recuerden que va entre 0 e infinito. Menos este por este. Esta parte se la dejo propuesta porque quiero que lo analicen. Es de una estructura muy similar a la derivada primera.
tienen que suponer nuevamente la asintoticidad de f de t. Es decir, que cuando t tiende a infinito, f de t tiende a 0. Esto lo sacan fuera de la integral. ¿Y esto qué es? Es decir, acá me queda menos f' de 0. Igual que antes quedaba f de 0. Y ese, acá que me quedó. Esta es la transformada de la derivada primera, que la acabamos de probar. Observen. Es la integral entre 0 e infinito de a la menos st por la derivada de f respecto de t. Esto es s por f grande de s menos f de 0. Lo multiplico por s. Hago la distributiva, me queda s cuadrado por f grande de s menos s por f de 0 menos f' de 0. Por lo tanto, llegamos al objetivo. ¿De acuerdo? Esa parte, ese detalle se lo dejo para que lo vean ustedes porque me parece un ejercicio interesante para que analicen. Sin más que decirles, hasta un próximo video. Espero haberles sido útil. Muchas gracias por su atención.